Hace 5 años que estamos importando energía y se prevé, ahora lo vamos a hablar justamente, que para el año 2014 se va a incrementar en un 20% más, que es una cifra significativa, además de reconocer hasta Miguel Galuccio la crisis y lo delicado de la situación. Emilio Put, gracias por haber venido. Un gusto, Jorge. Seguimos incrementando. Y sí, bueno, si la producción sigue cayendo y la demanda sube, bueno, cada vez hay que... Si no es el desabastecimiento, la única posibilidad de abastecer el mercado si no hay producción local es con oferta de afuera, o sea, con importación. Y el problema es que nosotros somos gas dependiente. El 50% de todo el consumo energético argentino es gas natural. Y ese gas natural lo estamos importando ahora hasta en un 25% de lo que se produce, ¿no? Entonces, Bolivia es limitado, porque Bolivia viene por gasoducto y tiene un límite de 17, 18 millones de metros cúbicos por día. Para que la gente tenga una idea, la demanda anda entre los 130 y 140 millones de metros cúbicos diarios. O sea, un 10% más o menos es de Bolivia. Y el resto viene por barco, con esta nueva tecnología de traerlo licuado a menos 600 grados, el gas natural común, que reduce los volúmenes 600 veces. Por eso se transporta en esos buques metaneros enormes de 140.000 toneladas. Y se los regasifica en 2 lugares que tenemos ahora en Escobar y en Bahía Blanca, que son lugares originalmente provisorios, porque cuando uno por muchos años va a tener que importar, se buscan instalaciones fijas para la regasificación, porque al tener instalaciones fijas se tiene acceso a una mayor oferta, porque hay muchas empresas internacionales importantes que transportan gas licuado, como por ejemplo British Gas, que no tiene permitido por sus normas y por las normas internacionales hacer un transbordo de un barco a otro barco, lo que se llama ship to ship. Entonces tenemos restringida la oferta. Y por otro lado seguimos, como si fuera de emergencia, comprando en el mercado spot. Entonces, nuestros vecinos, los chilenos, que tienen instalaciones fijas y compran a término, compran un 30% más barato que nosotros, ¿sí? Y eso Encima. A los precios de hoy estamos gastando de más por una mala praxis, una mala gestión de compra, alrededor de 1.200 millones de dólares por año. Emilio, el acuerdo YPF-Chevron, bueno, por una parte, pero por otra parte uno piensa, ¿no? De acuerdo a este escenario, de acuerdo a esta realidad, ¿es posible que lleguen inversiones a nuestro país? Yo lo veo difícil, porque no es una cuestión del subsector energético, sino es una cuestión del modelo global del kirchnerismo que ahuyenta inversiones, no es que las atraiga, sino que las espanta. ¿Y las espanta por qué? Porque no hay instituciones fuertes, no hay respeto a la parte legal, o sea, no hay seguridad jurídica, y además no hay precios, no es todo un conjunto de cosas. Por otro lado, lo que pasó hace 16 meses, 17 meses, con la confiscación de las acciones de Repsol por parte del Estado, generó un antecedente también que genera temor. Mucha gente que consulta, inversores, etc., bueno, vamos a esperar a ver el próximo gobierno qué es lo que hace, pero con este gobierno que ha confiscado, ¿no?, que ha sacado a una empresa las acciones, el lindo edificio que hay en Puerto Madero y yacimientos y qué sé yo, sin darle nada a cambio, no es bien visto a nivel mundial. Y además hay un montón de acciones que han presentado muchas empresas que estuvieron en el sector energético, que han reclamado en los tribunales arbitrales que nuestro país había accedido a aceptar, ¿no?, en su momento, y son miles de millones de dólares que también estamos debiendo ahí, porque el problema no es que estemos en un tribunal, sino no aceptar la sentencia. Si un tribunal al que uno voluntariamente dijo en caso de problemas, vamos a ir, ¿no?, si el tribunal falla en contra, hay que respetar ese fallo. Nosotros no lo estamos haciendo. Después están los holdouts, el Club de París y bueno, todas esas cosas. Entonces no es un clima propicio en este momento para que vengan las inversiones. Sí, en los 2 años que le queda a este gobierno, sería interesante que hicieran algo, que pagaran algo del daño que le han hecho al sector energético. Y alguna de las cosas que tendrían que hacer, por ejemplo, es empezar a buscar un sinceramiento tarifario. No puede ser que
los usuarios estemos pagando de gas y electricidad lo mismo que hace 10 años, ¿no? La pregunta, Jorge, ¿usted viviría hoy con el sueldo de hace 10 años? No. Bueno, las empresas tampoco, están todas en rojo, hay cortes permanentemente por fallas en distribución, o sea, aumenta la frecuencia de los cortes y aumenta el tiempo para reponer el servicio porque no hay repuestos, o sea, se está al borde del colapso del sistema, precisamente por una cuestión de que seguimos con ese congelamiento. Otra cosa que puede hacer el gobierno es mejorar lo que decía recién, el sistema de importaciones de energía, porque tenemos que convivir con las importaciones de acá a 10 años, pero sin ninguna duda, por más que hagamos bien la letra en lo demás. Y lo otro, tratar de bajar la cantidad, ¿no? Con lo que le dije yo, bajábamos el costo, ¿no? 1.000 y pico millones de dólares. Pero podemos bajar la cantidad de gas a importar y de petróleo, porque ahora estamos importando petróleo también para las refinerías, a través de, no digo olvidarnos de vaca muerta, pero sí dándole incentivos a las empresas para que expriman lo más posible los yacimientos en los que ya están operando ahora. Claro. Entonces ahí se obtiene un resultado rápido, pero hay que darle una señal de precios, ¿no? Y de seguridad al petrolero, porque sacar los petróleos en la última etapa de la declinación, ¿no? De la producción significa recursos económicos mucho mayores, porque hay que ir a la que se llama recuperación secundaria, recuperación terciaria, que es agregar e inyectar en el yacimiento productos, arenas, agua, gas, etcétera, para poder extraer, ¿no? Lo poco que queda ahí abajo. Otra cosa que tienen que hacer es evitar hacer anuncios ya después de 10 años de gobierno, querer ahora comprometer a las próximas administraciones con centrales como la de Santa Cruz, que la acaban de adjudicar, o de querer lanzar un plan nuclear sin saber bien para qué, si tiene financiación, etcétera, por 42.000 millones de dólares que lo anduvo anunciando por ahí debido, tampoco tiene mucho sentido. Es decir, hay varias cosas que puede hacer el gobierno, que podría hacer el gobierno, para paliar un poco la situación y no dejarle un muerto tan grande al próximo gobierno. Porque el que venga en el 2015 va a encontrar una caja de Pandora en el sector energético. Y si la gente no entiende que estamos en un problema, va a haber muchas dificultades para resolver la situación porque evidentemente las medidas no son políticamente simpáticas, ¿no? Eso sí, claro. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Emilio, si nos volcamos a números, ¿no? Sí. O sea, hablamos de importación de energía en el formato que fuere y un incremento, un posible incremento de acuerdo a este escenario de un 20%. ¿De qué números hablamos? O sea, ¿de qué cantidad de millones de dólares estamos hablando? Bueno, el 20% es una estimación. Ya le digo, si se puede aumentar la producción, a lo mejor no es tanto. Si se mejora la importación, pero no creo que se haga para el año que viene. Este año vamos a importar unos 13.000 millones de dólares en energéticos, entre crudo, naftas, gasoil y gas natural. Esa es una cifra que parece así ligera, que no significa nada, pero son más de 1.000 millones de dólares por año. Son 1.500.000 dólares por hora, ¿no? Son cifras siderales, que no tiene ningún sentido que las estemos pagando si es que tenemos el recurso ahí. Y hace escasos 6 años estamos exportando. O sea, el sector energético hacía un aporte a la balanza comercial global, la balanza de pagos, del orden de los 6.000 millones de dólares. Hace 6 años. Hace 6 años. Ahora, a partir del 2010, empezó a ser negativa y bueno, y este año ya estamos en los 5.000 millones abajo, ¿no? O sea, el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema, a la pregunta suya, se van a importar este año 13.000 millones. El año que viene, algunos dicen 16.000, ¿no? Otros 17, otros 15, depende mucho del clima, ¿no? Ahora, la pregunta que hay que hacerse es que si las reservas del Banco Central han caído a 35.000 millones, están cayendo 10.000 millones por año, en el 2015 vamos a tener 15.000 millones de dólares si sigue la cosa así. ¿Cómo vamos a hacer para pagar la energía que tenemos que importar? Entonces ahí viene el segundo gran problema, que es el desabastecimiento. No hay dólares constantes y sonantes porque nuestro país no tiene crédito,
no tiene acceso al crédito. Entonces, vamos a tener que restringir la oferta porque no vamos a poder importar, porque no vamos a tener los dólares. Yo veo que la oposición todavía, a lo mejor, un poco entretenida con esto de elección tras elección, no le esté dando mucha bolilla a este tema, pero... No, claro, ¿tomó conciencia la oposición de esto también? Es que en estos momentos mandan los gurúes del marketing político, claro. no los estadistas ni los administradores. Ahora, yo espero que después del 27 de octubre, ¿no? Las tres fuerzas políticas con posibilidad, o los espacios políticos con posibilidad de ser gobierno, que son el peronismo NOCA, el centro izquierda con el radicalismo y el socialismo, y el PRO, ¿no? De uno de esos tres va a salir el próximo gobierno, el próximo presidente. Entonces, entre ellos, esos tres tendrían que llegar a una política de Estado, a consenso. Por supuesto. ¿No? De, bueno, ¿cómo vamos a encarar esto? Cuestión de que al día siguiente de que asuma el próximo gobierno, el 10 de mayo de 2015, el 11 de mayo, ya esté toda la pila de proyectos en el Congreso para discutir con un consenso amplio. Eso va a ser una buena señal para los inversores, ¿no? Porque ¿por qué van a Perú y no vienen acá? Seguro. Perú, acuérdese que arrancaron con Fujimori, ¿no? Después fue Toledo, después fue Alan García, después Ollanta Humala, que son pensamientos políticos completamente distintos. Sí, nada que ver uno con otro. Pero no se fueron a los bandazos como acá, siguieron con una línea de país, de estrategia, de funcionamiento. Acá, de un mismo partido peronista, por ejemplo, Menem y Kirchner, son dos cosas completamente opuestas. Totalmente. Eso desorienta al inversor. Entonces hay que dar regla de juego clara y una sensación de que va a perdurar, de que va a ser una cosa que se va a sostener, porque las inversiones en energía requieren periodos de maduración que están arriba de los 15 años, 20 años, ¿sí? Y sobre todo estos nuevos petróleos. El proceso, dice usted, Emilio. Sí, en la parte de exploración, desarrollo, claro, producción, etcétera. Para que se dé una idea, cada pocito que se hace en lo no convencional, por ejemplo en Vaca Muerta, en estos momentos nos está bajando de 11 millones de dólares cada pozo. Cada uno. Claro. Con la tecnología y si se hace masivamente vamos a llegar a lo mejor como en Estados Unidos, que están ya en los 3 millones, 4 millones de dólares. Entonces, esos petróleos con esa gran masa de dinero requieren de un tiempo largo, ¿no? Pero el petróleo está ahí abajo y está esperando de que nos dejemos de hacer macana a los argentinos y nos las ingeniemos para que salga. Ahora, si viene un trasnochado que dice, no, ese petróleo es nuestro y la soberanía y lo quiero todo para mí, y bueno, lo vas a tener ahí hasta que no sirva para nada. Y es no tener nada, en definitiva. Exactamente. Yo digo, vale más tener un porcentaje de algo que el 100% de nada. Entonces, a eso hay que avanzar, ¿no? Tener un porcentaje mayor posible. Entonces hay que sentarse con las grandes empresas, los grandes inversores y decirle, bueno, ¿en qué condiciones vendría acá el país? Y empezar a discutir. Al principio a lo mejor los resultados no van a ser del todo buenos para nosotros porque tenemos que pasar por el purgatorio después de todas las macanas que venimos haciendo. Pero después podemos sentarnos a la mesa como en Brasil. Brasil quiere colocar 20.000 millones de dólares y le dan oferta por 50.000 millones de dólares en el mismo día en bonos para Petrobras, a tasas del 4% a 30 años. A eso tenemos que llegar nosotros. No tiene sentido que nosotros saquemos del ANSES, que saquemos del Banco Central dinero para pagar a Tucha, para pagar la central esta de Santa Cruz que acaban de adjudicar y todas esas cosas. No se maneja así el mundo. Pero bueno. Esperemos que se tome conciencia, tanto el oficialismo como el arco opositor, o el abanico opositor, que es bastante bondadoso, digo, que tomen conciencia de esto, ¿no, Emilio? Porque la verdad, o sea, llegar a un cuello de botella, como dicen en mi barrio, digo, de llegar a lo que es el abastecimiento, es decir, que peligre el abastecimiento, me parece que es muy delicado, ¿no? Sí, a eso vamos si no reaccionamos, ¿no? Y el que va a pagar las consecuencias va a ser el próximo gobierno. Es decir, este gobierno disfrutó de esta fiesta porque evidentemente aumentó el poder adquisitivo de la gente al no tener que pagar la luz lo que tiene que pagar y el gas lo que tiene que pagar, lo destina a otros bienes, a otras cosas. Pero es una ficción.
En todas partes del mundo la energía es uno de los servicios más caros. Más caros. Y no es porque se la lleven con pala, como dice la presidenta, sino porque cuesta. Es una cuestión de mucho desarrollo, hay riesgo minero, hay una serie de cosas que, bueno, o se paga o a la larga escasea. Gracias, Emilio Put. Un gusto. Pausa.